Desde ahora en adelante, la idea es que nosotros no nos hagamos trampas en el solitario. Vamos a diferenciar claramente lo que es trabajo respecto a lo que es empleo. Porque vamos a seguir estándares europeos, no vamos a seguir estándares latinoamericanos, porque queremos mejorar esta cuestión, no la queremos empeorar. Entonces, empleo es con seguridad social y movilidad social. Tiene esos dos elementos importantes. ¿Bien? Movilidad Social y seguridad social. ¿Por qué van asociados estos dos elementos? Seguridad social y movilidad social. Porque tenemos dos grandes desafíos. Cuarta y quinta revolución industrial. ¿Bien? La cuarta y la quinta revolución industrial son destructores de empleo que no tiene calificación o de empleos repetitivos o de cuestiones rutinarias que una máquina o un proceso puede perfectamente sustituirlo por un programa o una máquina o un robot. Por ejemplo, las cajas en los supermercados. Exactamente. O los procesos bancarios de un banco. ¿No? Porque va cambiando este modelo de producción. El trabajo es cualquier actividad que te genere dinero. No necesariamente tiene que haber un contrato. ¿Ya? Donde no necesariamente tiene que haber un contrato. ¿Está claro? El vendedor ambulante. Vendedor ambulante, inclusive el horario, porque no tiene contrato. No tiene seguridad social. O sea, pero estamos en camino a que eso sí... Seamos seguros. Lo que hay ahora no es una seguridad social que te permita, a no ser que tengáis el medio honorario. ¿No? Se subieron un 0,75%. A no ser que tengáis el medio honorario que te permita pagar tu ISAPRE, que te permita pagar tu sistema de pensiones. ¿Bien? O sea, tenemos que tener la cobertura de seguridad social porque también tienes que estar protegido incluso por los accidentes del trabajo. ¿Estamos? Y frente a la cesantía, también es importante que eso esté cubierto. Por lo tanto, los honorarios no cumplen ese requisito, por lo tanto no están empleados. Están trabajando, pero no están empleados. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero hay igual... Dime la objeción. Pero igual hay lagunas existentes porque depende también de los contratos. Por ejemplo, yo estoy a honorario y a mí de acuerdo al sueldo no se me paga el tema de salud, que eso lo tengo que pagar yo mismo, yo no tengo que hacer cargo de eso, pero igual estoy empleado por la cámara. Claro, pero si te enfermas, ¿no tienes licencia o sí tienes licencia? No, como Licencia no. médica. O sea, lo veo por mí, porque por ejemplo, yo tramito igual me estoy pagando la licencia, pero eso después porque yo pago mi salario. Exactamente. No me paga Lo que no Si tienes tienes un es- accidente de trabajo, Exacto, ¿estás algo cubierto o no sí. estás cubierto? pero es que tienes un seguro. Sí, pues seguro que va de acuerdo a lo que sale en el contrato, pero insisto, sale en el contrato. Porque si fuera otro contrato honorario y no tiene esa cláusula, por ejemplo, está desvalido. No tiene... Estáis de acuerdo. Y la idea es que generemos... De acuerdo a una ley que salga transparentado de qué es lo que se incluye. Exactamente. O O sea, incluso... que no tengan la opción de no incluirlo, ¿cierto? Entonces, Eso es lo incluso... importante. Para mí, ¿qué es lo importante como trabajador en este momento? En un momento en donde estamos en un país y en un mundo en que los empleos no son permanentes. Que tú estás cambiando de empleo de manera frecuente, ¿no? De Con hecho, una es bien frecuencia muy visto. rápida. ¿Ah? De hecho, es bien visto ahora Claro. que tú tengas muy volátil. Sí, Que sea rotativo. Que tengáis movilidad. 6 meses aquí, 2 meses allá, Claro, así porque- unas horas por aquí, unas horas por allá. Porque Y de así el 30 mes- Eso, ojo, es bien visto cuando, claro, la movilidad es porque tú vas escalando. Exacto, porque hace Tiene 30 una años escalera atrás variable. era al Claro. contrario. Pero sí, pero en este momento hay muchos que están teniendo esa movilidad, pero porque en realidad lo están corriendo todo el lado. Sí, porque no hay un... Entonces,
O sea, no tienes una entrada a trabajar, Que pero se- no tienes la seguridad de que efectivamente que- te van a mantener. que se genere un subempleo o una cuestión muy precaria o un empleo muy precario, que es trabajo, en verdad. Entonces, ¿cuál es la idea? Para mí, frente a esta realidad, porque uno tiene que ser realista frente a esta situación, ¿no? ¿Qué es lo importante? Si tú me preguntas, para mí lo importante es tener mi seguridad social, es decir, la cobertura frente a la vejez, la cobertura de salud, si me enfermo, no quedar con una mano adelante y otra atrás, o sea, tener la cobertura de licencia médica y tener la cobertura de salud durante un tiempo determinado, independientemente que yo trabaje por aquí, por acá, pero si tengo una continuidad, me sirve. Por lo tanto, yo podría eliminar el sistema honorario y tener el contrato por hora, por lo que sea, pero que solamente me derive la seguridad social, la salud y el seguro contra desempleo. ¿Te das cuenta? No te da vacaciones, no te da años de antigüedad, no te da nada, porque la figura cambió, la figura del empleo cambió. ¿Te das cuenta? Las dos figuras en realidad son... No obstante, no... Cumplirían la misma función. Uno, reforzar las condiciones de la boleta de honorario o, efectivamente, generar una especie de mini contrato. No obstante que la otra no desaparezca. Ujú. ¿Te das cuenta, no? No obstante que la otra desaparezca y crear empleos más fijos, ¿no? Más formales, pero eso con más valor agregado. Pero eso, si no hay industria, el día NIPE no va a pasar. O sea, no va a pasar. Entonces, el enfoque aquí es cómo nosotros hacemos que la renta disponible, que es renta menos impuestos, nos alcance. Y que no tengamos que utilizar el crédito para poder solventar nuestra demanda por Y consumo. que dentro de esa renta haya un delta de ahorro. Exactamente, y que estemos seguros. ¿Ah? Pero eso va a depender del otro elemento que es súper importante. De hecho, eso te exige también educación financiera. Exactamente. Que en el mercado del trabajo, cuando hablamos del mercado del trabajo, ¿qué entienden por mercado del trabajo ustedes? A ver. Que existan oferentes y demandantes. ¿Quién es la oferta de trabajo? La empresa. Las empresas. No. No. ¿Quién ofrece el trabajo? Yo ofrezco. Tú ofreces el trabajo porque tú eres el que tiene la mano de obra. Tú eres la oferta de trabajo. ¿Y quién demanda trabajo? Las empresas. Las empresas. Bien. En la formalidad absoluta, es decir, con empleo, en el año 2019, la demanda por trabajo era 5,2 millones. Empleos formales, con contrato. La informalidad, estamos hablando empleo, o sea, trabajo a honorario, 4 millones y fracción. De los cuales 1 millón y fracción era con un honorario frecuente, o sea, consecutivo. Y el otro irregular. O sea, ilegal. 3, o sea, como 2 millones y fracción. Y por más de 6 meses. Evidentemente. Al menos el irregular. O sea, al menos irregular por más de 6 meses, pero frecuente. ¿Bien? ¿Estamos? Entonces, chiquillos, en ese momento el futuro, como se veía, no era auspicioso. ¿Por qué? Porque además llegó mucha mano de obra extranjera. Entonces, en ese momento, la oferta de trabajo era 12 millones y fracción. La cantidad de trabajadores de población activa eran 12 millones y fracción. Y voy a decir población activa
toda la persona que está inscrita en el sistema de pensiones, o sea, en el sistema de AFP. Todas esas personas están dispuestas a trabajar. No obstante, en los países europeos va desde los 15 años la población activa hasta los 72 años. Porque uno empieza a trabajar desde esa edad, independientemente que pueda trabajar y estudiar. Porque No, pero es un sistema distinto. es un país, es un sistema que te empieza a Se capacitar. capacitan desde muy temprano. Y empecé a trabajar ya, empiezas a ser responsable de ti mismo. Y la Constitución en muchos de esos países lo dice. Por lo tanto, cuando el cabro cumple 18 años ya se puede financiar. Ya es un tipo responsable. O sea, tiene la cotización, tiene la experiencia. Exactamente. Y lo están haciendo en China también ese modelo. ¿Mm? Y han sido sumamente exitosos. ¿Ya? Porque la vagancia no entra en este cuento. Pero ¿por qué aquí en Chile no se pudo hacer? Hay tantos colegios que eran técnicos, que eran comerciales y al final terminaron En nada. en nada. Exactamente, Ese porque fue- nunca hubo una conversación entre la industria y lo técnico. Porque Era la idea. capacitar la mano de obra es encarecerla. Exactamente, no hubo y tampoco hubo incentivo a la industria. Porque cuando llegó el factor China al mundo, los estados, como estamos dentro de un modelo de recaudación impositiva, no de generación de riqueza, entonces las empresas estaban por su cuenta. Mientras en los países que tenían este modelo de recaudación de riqueza, las empresas no estaban por su cuenta porque no había subsidio, no había, sino que había un acompañamiento a la industria. Y ese acompañamiento puede ser en distintas áreas. En las áreas que esté más débil la industria. Porque ¿qué es lo que le importa a una industria, a un país, a un estado? Tener un colchón económicamente hablando. Esto no es liquidez, básicamente. Tener liquidez. La liquidez es en divisa. Por lo tanto, necesitas tú un sistema exportador fuerte. Pero Porque te genera movilidad social un sistema exportador fuerte. yo, si bien concuerdo con lo que dice Felipe, hay una asociación de ciertos colegios con la SOFOFA que entregó muchos jóvenes capacitados. Sí, Pero el tema ideológico destruyó esa alianza. pues, ¿Por qué? Sí, Te lo digo porque Sí. yo lo vi y Ya. lo percibí. Era de que preparar, lo que decía, un poco lo que decía Marcel, preparar una mano de obra efectiva, pero como lo dieron vuelta, dijeron, estamos creando esclavos. claro. Y después mejor vamos a crear universitarios y a ninguno le vamos a dar pega. Entonces, y esa es la ambigüedad. y quedamos, Y ahí perdemos todo, porque perdemos los tenemos- empleos para hacer productividad. Y ahí perdimos también, y eso es como consecuencia de la ambigüedad, porque en donde la política de Estado no es de Estado. Estado, sino es la política de antojo. Oye, el universitario en este momento está dispuesto a ganar 800 lucas Compadre, versus un técnico que puede estar ganando sobre el millón y medio. sí, por supuesto. Profesionales conduciendo taxi. Sí. Muchos taxis, muchos Oye. universitarios, mucho profesor. De hecho, se acaba de ir una psicóloga que trabajaba con nosotros, o sea, que vivía aquí con nosotros porque la despidieron y le pagaban 500 lucas, compadre. 500 lucas, 450 lucas, esas son las rentas actuales de Sin un embargo, profesional. un técnico especialista del colegio Puede ganar más de puede un ganar millón. más de un millón. Más de un millón. Entonces, Por eso te digo, pero ese sistema que tú acabas de decir existió, pero lo mataron la ideología. sí, hasta cierto punto, pero era un sistema que no estaba completo. Probablemente. Porque era un sistema que impositivamente, o sea, es que esta cuestión, y cuando metís la ideología en la economía se te va a la cresta. Es que hay de Ese todo. es el problema Ese que ocurre en los punto países tiene en que ser Sudamérica. en En por ejemplo. Sudamérica. Sudamérica. Aquí, Sí, en economía, tú tienes que ser pragmático. ¿Funciona? ¿Cómo, ¿funciona o no funciona? ¿Cómo se ve si la cosa funciona? En la gente. En Argentina. En la gente. Si Argentina no funciona es en el la granero gente, del mundo y lo se lo destruyeron. jodieron. No, Se era un lo reventaron. Entonces, tú te das cuenta, si tienes los criterios y los parámetros
parámetros claritos, entonces la cosa, vas viendo los indicadores, la cosa funciona. Si no funciona, la política no sirve. Si no sirve la política, se elimina esa política y se busca una mejor. Pero eso es cuando no hay ambigüedad, cuando la soberanía reside en la ley, cuando las políticas de Estado, hay políticas de Estado que son primarias, como por ejemplo, La defensa. empleo. Es tu base. Esa es la política primaria. Primer derecho fundamental, primer derecho garantizado. Pero aquí Empleo. En este momento No, existe. aquí no. Po. En esos países sí. Po. Empleo. Ese es el primer derecho fundamental. Y el segundo, que tiene que tener seguridad social. Bueno, el empleo implica seguridad social. Sí, no los puedes desarticular. O sea, Exactamente, no, va hablar de con uno- seguridad va amarrado. Tienes que darle la tranquilidad. Exactamente. Claro, sí. Y como consecuencia de eso está el perogrullo de que tenéis que incentivar la industria. Y te da dos elementos más, dos herramientas, la política monetaria autónoma y la política fiscal autónoma, en donde existen verdaderamente políticas de Estado. Y la otra cosa que es súper importante, que la vivienda y el entorno tienen que ser positivos y existe una política de Estado. Y en donde además el mercado de trabajo tiene que estar en equilibrio. Son políticas de Estado sagradas y nadie la puede tocar. Entonces, habíamos dicho que 5 millones 2 era la demanda por empleo. Y había, 5 millones 2 era la demanda por empleo en el año 2019. Ya, 4 millones 8. Y la demanda, claro, y la demanda 12 millones y fracción. Teníamos un déficit de demanda de empleos dignos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Al final todos son informales. Porque tampoco Y la- tenemos una industria. Exactamente, y el gran problema cuando sucede, porque la informalidad no tienes más. genera esto, esta no crisis. capacitas a la gente, no la va actualizando en función del desarrollo Claro. global. Exactamente. Y esto genera esto, porque tú tampoco te puedes endeudar, porque no tienes confianza, porque no tienes con qué pagar, para poder consumir bienes durables, porque el bien durable es más caro. Y si no tienes renta, no puedes consumir esos bienes. Por lo tanto, no hay empleo, no hay ahorro. Y esta cuestión empieza a crecer de otra manera. Empieza a crecer por el crimen. Porque, y esta cuestión es súper rápido, chiquillo, porque cuando tú pierdes el empleo y no puedes pagar las deudas, te desbancarizas. No, y te viene la desesperación con eso. Y aumenta la demanda de la renta, de ahí lo que quieren es tratar de buscar beneficios, el Estado trata de darle un beneficio a la gente, no puede darle, porque está buscando el 10%, al final se endeuda porque tiene que ver con su autónomo para encallarse en tarjetas de crédito, en cuantas cuestiones, al final. Y no la puede pagar. Exacto. ¿Cuánto tiempo te demoráis en que te quede la escoba? Una planta crece en 6 meses. 6 meses. 6 meses, compadre. En España había un término en la crisis de inmobiliaria que hubo en España. Estoy a 3 meses de vivir debajo de un puente. ¿Cuánto está propuesto para Chile más o menos? ¿De qué 6 monto? meses. Perdón, no te entendí bien la En pregunta. Chile el próximo año. ¿De aquí a cuándo es la crisis de vivienda que me contaste tú? Ah, a junio. A junio. Sí. A junio viene la crisis de la vivienda. Y, bueno, el problema es que aquí la gente se va a empezar a desbancarizar. ¿Por qué? Porque vas a entrar en morosidad, aunque no quieras, porque los bancos no te pueden esperar eternamente. Y van a empezar a cobrar sus hipotecas y los créditos y van a tirar morosidad y van a cobrar seguros. No, pero eso no te lo van a hacer ahora, eso viene. No, estamos hablando, digamos 6 meses, a todo reventar. No, es que a lo que voy es que Pero va a en este suceder. momento los bancos están esperando, porque, Sí. bueno, si con el primer 10%, muchos se dedicaron Sí, justamente a a pagar pagar sus deuda. deudas. Entonces los Y bancos ahora- en este momento están esperando recibir ese Sí. 10% que ellos mismos entregan, ellos mismos lo reciben de vuelta y después te cortan. Y después, Cuando cachan que ya no tienen ni un salvavidas por medio, 3 meses más. O sea, de aquí a junio ya debería quedar la escoba. ¿Se dan cuenta, chiquillos? Lo grave. Y este análisis lo habíamos hecho antes. Pero no hubo cabida, amigo mío. yo lo estoy.
Tenía que haber estado antes. Y dime que no da rabia. Entonces, ahí en ese puro cuadrito te está explicando lo que está pasando. justamente. Pero aquí, cuando te desbancarizas y cuando tienes más del 50% de los trabajadores de Chile sin calificación alguna y viviendo en barrios, en la periferia, Hacinado, viajando aquí. Sí. Dos horas Ahí día. comienzan a colapsar todas las políticas. Exactamente. Transporte, vivienda, todo eso empieza a colapsar. Sí. Yo tenía un Y compañero estas que pers- cruzaba desde Puente Alto hasta aquí. Sí, no, sí, Y hay estas muchos, personas- hay muchos que viajan efectivamente, son 2 horas de viaje. Y me decía, dale un poquito más de remesón y tienes un ministro que te dice, levántense más temprano. y estas personas necesitan comer. Y 30 Estamos pesos más. hablando después de esa cantidad. Y compren flores que están vacías. Necesitan Así como- comer. Como no iba a despertar. Y estas No me personas que callaron. necesitan comer, en las periferias, empiezan a Escribe. el crimen. Entonces aquí surge un nuevo indicador, también del Banco Mundial y de otras instituciones, que cuando la informalidad en el empleo supere el 50% de la población activa, el crimen se hace una industria. Sí, pues, entre 5 millones y 4 millones. También tiene una lógica que ¿Se dan la cuenta? dinámica del narco entra como Robin Hood. Bueno. Exactamente. Llega justamente a cubrir eso que el Estado no Así te es. está entregando. Así es, Por eso Escobar era Mesías. así es. Y por eso es que está creciendo tan rápido el narcotráfico aquí en Santiago en Mira. este momento. Tengo una vecina que se fue a Maipú. Cuando llegó, estoy hablando hace muy poco tiempo, o sea, no más de 1 año y medio. La casa del lado, bien. Vecino, bien, bacán. En el otro lado, bien. Hoy en día, la casa del lado trafica, la casa del lado trafica, el frente trafica y en el otro lado la cocina. Pero si yo estoy, oye, Felipe, te estoy hablando de 4 cuadras, ¿está mi casa? 5 cuadras. Y el narcotráfico está ahí. ¿Sí? Y llegan tipos y se para delante de un grupo de personas que están tomando Sí. el aire y dice, ¿qué quiere usted? ¿Qué te ofrezco? ¿Sí? ¿Una ¿Se dan cuenta bebida, que es una grave? cerveza? Y estoy hablando con esta pequeña formulita. Se supone que el ingreso disponible es el impuesto a la renta. Si no hay renta, ¿de dónde sacas impuesto para financiar el Estado? Del 10%. Por eso Briones está pidiendo plata ahora, porque tiene que financiar ¿Te das cuenta? en junio. Y cuando la economía se empieza a informalizar cada vez más, ¿cómo se financia el Estado? Cuando el IVA es uno de los principales motores o ingresos o partidas tributarias con la que se financia el Estado. ¿Cómo? Una política recaudadora. En este momento, ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Si, En este momento lo que están buscando evitar en realidad es necesitan tener cajas justamente para justificar el no cobro de un impuesto a los ricos, de los super ricos. sí, pero Pero esa es la dinámica del juego actual acá. el problema que si tú empezás a utilizar esas políticas, el súper rico se arranca. Le pasa lo que le pasó a Francia. O le pasa a la empresa, porque si Claro. también le cobrar el impuesto también se arranca. No es el camino. A Francia le pasó con Charles de Gaulle. Le pasó. ¡pum! Y todos los ricos se fueron. Y quedó con graves Pero, ojo, problemas. el año pasado, por lo menos, no me acuerdo de dónde eran, como un grupo de los súper ricos con el descontento social, que no es Sí. chileno, sino que mundial, mandaron una carta diciendo, bueno, preferimos pagar Sí, impuestos sí. antes de que nos sigan Pero destrozando. amigo, es marginal. Sí, no estoy Es diciendo, marginal. no te estoy diciendo O sea, que de una ahí va a resolver economía- la situación del país. Una economía no la puede sostener así. Tengo súper claro eso. Tiene que haber un dinamismo integral. Sí, En lo- donde cada... Aquí estamos viendo todas las trabas, todas Sí. las mañas en las cuales, O sea, del sistema es- en el que estamos metidos en este momento. Eso es cosmética. Sí, uy. No puedes hacer políticas cosméticas. Tienes que hacer políticas Pero- integrales, política económica integral. Pero vende, es decir, como Claro, el pero impuesto no al puedes, superrico, en este vende. momento, no puedes ser populista. Nosotros no. Entonces, Pero es no, la dinámica, sí, es la weá que vemos todo el Pero Pero te- la dinámica que se está dando después del 18 de octubre. Claro, pero necesitamos generar
políticas realistas, sostenibles en el tiempo, en donde cada ciudadano, primero la consideración, ¿qué vamos a tener aquí? ¿Pueblo o ciudadano? Ciudadano. Entonces, si son Convirtamos ciudadanos, esta es la demanda de renta que necesita un ciudadano. Si es pueblo, bueno, necesita comer y un techo. Y un techo, no cualquier techo, o sea, tiene que ser un techo que le permita una vida decente de familia. Estamos hablando de pueblo No, ciudadano, estamos perrito. hablando de Pueblo pueblo, ciudadano. no. El ciudadano necesita una casa espaciosa con mínimo 30 metros cuadrados por persona. Ese es un ciudadano, según Ya. criterio de las Naciones Ya, Unidas. no te crees. ¿Estamos? El pueblo, cualquier cosa. Un techo, Un así, techo. con forola, La un negra techo. agua antigua o la casa Sí, chuli sí, 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 sí. Y plata para comer. No, y para Transantiago. Y que el fútbol esté corriendo. No necesita más. Ese es pueblo, proletario. Eso es lo que necesita. Pan y circo. Pan y circo. ¿Te das cuenta? Un ciudadano necesita ganar más de 410.000 pesos por persona. O sea, ustedes necesitan 820, si son dos. Más el perrito. ¿Te das cuenta o no? 850. Mínimo. ¿Te das cuenta o no? ¿Se entiende? Sí. ¿Qué les parece, chiquillos? ¿Terminamos ahí? Si terminamos porque mañana seguimos por gasto público. Con la G. Perfecto. Lo voy a cortar. No,